Muy bien, continuamos con más Donde Quiera que Estés. También habíamos contado al comienzo del programa como uno de los títulos principales que en España se llevaron adelante las elecciones. ¿Fue un fracaso el de la derecha? Va a ser la primera pregunta y todavía no lo presento. Está junto a nosotros el licenciado en Ciencias Políticas Sergio Guzmán, especialista en temas internacionales. ¿Cómo va, Sergio? ¿Todo bien? ¿Qué dice Sergio? ¿Cómo le va? Muy, pero muy bien. Muy bien, bien. No se esperaba esto, podríamos decir. A ver, cuando se dieron las últimas elecciones en España, en algunos de los municipios, estados, Las comunas, que las fueron comunidades que fueron bastante importantes para el gobierno, digo, en términos de golpe duro, que obligaron a llamar rápidamente a estas elecciones. Hay una situación distinta, hay un escenario distinto y también tiene que ver cómo la política muchas veces tiene estas cosas que no son mágicas, pero que se tratan de buscar explicaciones. Sí, la realidad muchas veces, como decimos, nos supera. Totalmente. En este caso, España es una monarquía parlamentaria. Son los electores, las personas que votan, quienes eligen directamente a los congresales, a los legisladores, quienes en la primera sesión van a votar directamente al candidato a presidente. No es que se vote directamente, es una especie diferente al colegio de electores nuestros, pero en definitiva quien se vota es a electores. Claro. ¿Qué es lo que sucede? La cantidad de congresales tienen un sistema bicameral parecido, igual al nuestro, en ese sentido. Bicameral, Cámara Alta y Cámara Baja, senadores y diputados, y entre los dos suman 350 legisladores. Se tiene que obtener, se tiene que lograr quien gane una mayoría que le permita adquirir una mayoría absoluta. Claro. Es decir, Puede hacerlo con esa mayoría o buscando socios. después buscando socios, exactamente. Después pasada la elección, por eso ahora se abre y se dispara una compleja configuración de alianzas que habilitan todo tipo de negociaciones políticas. Las negociaciones son políticas. Estamos viendo la celebración del Partido Socialista Español que salió segundo. Para muchos estaba terminado. Sí. Sí. Bueno, si es una elección un poquito mejor que en el 2019. Sí, porque anteriormente había es más, las elecciones anteriores, el PSOE y el Partido Socialista, precisamente Sánchez, había perdido las elecciones, entonces se lo daba prácticamente terminado. Lo que ha demostrado este joven político, Sánchez, quienes vemos ahí, es que es un hábil político. Es joven, es hábil, de hecho, se ha creado una nueva fuerza que le ha sido funcional ahora y que le ha permitido ampliar el espectro. Contanos un poquito, porque no es un detalle menor. Sí. ¿No? En estas estrategias, esta fuerza que aparece como iniciativa de Sánchez y que tracciona, digamos, por decirlo de alguna forma, y que le puede dar hasta la posibilidad ahora de conseguir nuevamente quedarse en el gobierno o formar gobierno, como se dice. Así es. Esa fuerza se llama Sumar, está a cargo de una ministra que conforma también parte del gabinete de Pedro Sánchez y que está a cargo de una candidata que se llama Yolanda Díaz. Ahora lo que va a suceder es que, si bien el Partido Popular, que es la derecha más rancia, más tradicional, más reaccionaria, ha obtenido el triunfo, no tiene los diputados, es decir, los congresales suficientes para investir a un nuevo presidente, porque necesita de 350, la mitad es 175, la mitad más uno, necesita 176. Y ha obtenido 136. Las encuestas y los sondeos lo que daban era que incluso los más optimistas que iba a llegar hasta los 180 diputados. Era una barbaridad. Otros más mesurados decían puede llegar, pero con mucha justeza y después estableciendo y activando estas alianzas. El segundo, 136, dije el Partido Popular, el PSOE de Sánchez, ha obtenido 122. O sea, hay una diferencia, pero muy mínima, que le permite con el resto de las fuerzas ahora sí habilitar un mecanismo de alianzas de manera que posteriormente lo puedan, en la primera asamblea, en la primera reunión, investir a Pedro Sánchez como presidente. Bien. Así que este panorama. ¿En qué situación queda Vox? ¿No? Que es uno de los partidos emergentes. Hemos observado que venía, si se quiere, con una fuerza arrolladora, por decirlo de alguna manera. Algo que también, digamos, quiso ser trasladado a estos hemisferios.
¿Qué podemos destacar de ese movimiento? Vox es un partido nuevo, como lo dices, está a cargo de un hombre que se llama un sociólogo muy joven de 47 años, que también es ensayista, que se llama Santiago Abascal, y que es la derecha de la derecha. Es decir, es lo más reaccionario, lo más rancio que puede existir. Vox son negadores de la dictadura, excluyentes con todas aquellas minorías que sí se han visto contenidas dentro del PSOE, por ejemplo, y que ha tenido contra la migración, es decir, todo lo retrógrado que inviste la derecha más rancia es Vox. Sí, son directamente a la derecha de la derecha. Del otro lado está la pared. No hay nada más allá de eso. Bueno, han perdido 19 diputados. Mirá. Así que también tampoco por ahí hay que ser cautelosos en tratar de determinar que esto va, el avance, claro, el avance de las derechas o el avance de tales espacios, el avance de tales movimientos y demás, ese es Santiago Abascal, ese a quien vemos ahora allí, que es, como te digo, un joven político que tiene y que viene con todas estas ideas. ¿Qué países como España, entre otros, pero que países como España ahora se clausuren y se nieguen a la inmigración? Claro. Es una cuestión bastante ingrata, ¿no? Que comunidades que en cuanta ciudad del mundo hay una comunidad española que en el caso de países como los nuestros ha sido siempre gratamente recibida y con los brazos abiertos. Sergio, un placer como siempre. Muchas gracias por venir, por contarnos estos detalles y por traernos también la posibilidad de entender claramente este tipo de situaciones. No, yo les agradezco a ustedes. Gracias. Nos vamos hacia nuestro living. Así es, y ya nos